Muy bien, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la 9ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. En esta ocasión la titulamos Memoria de Desigualdades de Género. Como una introducción, quiero decirles que ahorita interrumpimos, ¿verdad?, con Denise, que estábamos platicando, porque ella fue una de las actoras de la primera semana. Y se hizo de una manera así, la organizaron las alumnas, yo daba unas materias que se llamaban teorías feministas, en historia contemporánea, teorías feministas 1 y 2, en historia, pensamiento contemporáneo del siglo XX. Y ahí tenía alumnas de administración, de derecho, de toda la universidad, de YADA, psicología, de todo, y ahí armamos, ¿verdad? Armamos una revolución ese día. Y nos mandamos a hacer unas playeras. Yo tengo una foto por allí, pero no, estoy con Erika, con Lluvia y con otras, donde se mandaron a hacer una playera negra con unas letras bordadas de toda la diversidad de las mujeres. Esa fue la primera interrupción que hicimos. Quiero darle la bienvenida también a nuestras invitadas el día de hoy. Y como siempre, Lidia viene siempre con cosas muy interesantes, nos informa, ¿verdad?, lo que está pasando. Ya ha venido Mirna a esta semana, casi todas, ¿verdad? De una forma u otra. Bienvenidas, Claudia García, aquí me las puso, disculpen que lo vea lenta, Paola Coronel, Betty, Lidia Cordero, nada más, ¿verdad, Leticia? Valladares. Es que ya está todo tachonado por los cambios que hubo. Sí. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta mesa que coordina Beatriz, en este caso, Beatriz Lozoya, que es un conversatorio titulado La experiencia de acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia machista. Entonces, quisiera darle la palabra, en primer lugar, a la licenciada Claudia García, que es quien, según me informa, la licenciada Lozoya, quien da todo el contexto de cómo se trabaja y bueno. Bueno, entonces cambiamos. Se vale. En nuestros foros se vale, ¿eh? Se vale. Aquí no hay los protocolos exigidos por el patriarcado. Exacto. Bueno, adelante, Betty. Les dejo. Gracias, Clara. Primeramente quiero agradecer a la doctora Clara Rojas por el espacio. Es una de mis maestras en la maestría, pero ya desde hace tiempo yo la conocía, pues ha sido una maestra de vida también. Aquí está también la doctora Vidaña, que ella es mi maestra, siempre es mi gurú de la licenciatura en psicología, a la cual le agradezco que esté aquí acompañándonos. Y bueno, es un espacio importante, creemos, para difundir el trabajo que se hace en la atención a la violencia que nosotros llevamos a cabo. Ahí casi siempre cuando ponemos los nombres del panel desde una perspectiva feminista, que es el de nombrar y de señalar las cosas que suceden, pues bueno, no quisimos poner que es violencia de género, porque esta violencia es una violencia muy específica y a través del trabajo que hacemos y el análisis sabemos que es una violencia ejercida por los hombres principalmente y que es una violencia que ejercen los hombres que cobijan el machismo en su actuar, ¿sí? Un hombre… Siempre dicen, no todos los hombres violentan, es cierto, pero para que un hombre no violente tiene que renunciar a esta estructura patriarcal y machista. Entonces, en ese sentido, por eso se llama así este conversatorio.
Y la idea es que nosotras, cada una de nosotras, tengamos una pequeña presentación. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible, las otras porque yo soy poco breve. Pero la idea es que nos pregunten o que aquí expongamos las dudas que hay acerca de este trabajo. Que me da gusto ver que no solo las que estamos aquí arriba somos personas interesadas en ese tema, de aquel lado están colegas y compañeras y compañeros que también trabajan, inciden en este tema, y bueno, yo creo que de ahí se puede nutrir el trabajo que tengamos esta tarde. Pues el trabajo, esta mesa es en el trabajo que hacemos dos instituciones, que es Sin Violencia a Asociación Civil, y el trabajo de Casa Amiga, que tal vez sea un trabajo más difundido, más conocido en la ciudad, porque es la institución que originalmente es la que trabaja el tema en la ciudad, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Y de hecho, Sin Violencia surge como un proyecto, parte de Casa Amiga, que es este espacio que le proporciona el refugio a mujeres que han sido o que están viviendo violencia, esta violencia machista, de una manera que estar en su casa ya no es un riesgo grave, un riesgo de vida para las mujeres. Entonces ese es el trabajo que hace Sin Violencia, atender un refugio para mujeres, del cual les vamos a estar hablando, y de este trabajo surge la necesidad de tener un centro de atención externa para recibir o para recibir notificaciones y para hacer otro tipo de servicios que las mujeres que han estado en el refugio, que siguen en el refugio, tienen que hacer en el ámbito externo, ya sea legal o ya sea con instituciones educativas, y desde ahí llevarlo a cabo, desde ahí resolverlo, sin que esto genere una vulneración. O sea, las mujeres están en el refugio porque necesitan ser protegidas, porque corre riesgo su vida. Entonces el refugio es un espacio de alta seguridad donde nadie, no se conoce su dirección públicamente, y para eso está el centro de atención externa, para hacer ese tipo de servicios. Entonces, mayormente, pues la abogada es la que sabe o la que les podrá explicar con más profundidad por qué se requiere esta medida. Y en este centro de atención externa, pues también atendemos a la comunidad en general. Está el área de trabajo social, está la psicología infantil también, que ahorita no están las compañeras, están, o sea, bueno, no podíamos venir todas. Está también psicología para adultas, que prácticamente ofrecemos el seguimiento a las exusuarias del refugio, porque bueno, se les da toda una atención, todo un modelo dentro del refugio para desnaturalizar la violencia que han vivido, para generar herramientas pues para que puedan superar esa fase. Pero hay muchas otras necesidades que surgen cuando ellas ya salen del refugio, y que son como más necesidades de reinserción a la sociedad, socialmente, buscar un trabajo, buscar un empleo, pero después de toda esta experiencia, y algunas sí están los 3 meses que se requiere dentro del refugio, pues han perdido sus redes sociales o han decidido no continuar con esas redes sociales, porque en el contexto de un sistema patriarcal y machista, que creo que todos o la mayoría podemos o manejamos este lenguaje del sistema patriarcal, de la cultura machista, pues sus familias o sus redes sociales siguen manteniendo muchas veces contacto con el agresor. Entonces, a veces la exusuaria necesita cortar con todas esas redes
y pues necesita un acompañamiento, y esta es la función del CAER, pero también damos atención al público en general. Estamos ubicadas en la colonia La Cuesta y prácticamente pues la gente que llega ahí es del área, del sector, y claro que también estamos tratando por cuestiones de transporte y de economía, pues de estar vinculadas con otros espacios que les pueden proporcionar el mismo servicio cerca de sus lugares de donde habitan. Yo creo que ahorita le cedo la palabra, le cedo la palabra ahora sí, Claudia, a Claudia de Trabajo Social. Es más en el sentido de nuestra experiencia, de que vean cuáles son los servicios que ofrecemos, pero si ustedes tienen preguntas específicas, pues va a haber un espacio para ello. Buenas tardes, gracias Betty. Bueno, cabe mencionar que aquí en México existen aproximadamente 70 refugios, ¿sí? 44 de ellos estamos adheridos a lo que es a la Red Nacional de Refugios. Estos refugios tienen una capacidad aproximada entre 10 a 11 habitaciones, ¿sí? Las mujeres que llegan a estos refugios llegan en crisis, llegan solicitando un apoyo, algunas llegan muy golpeadas, ¿sí? Sí hemos visto casos de verdad que muy tristes y lamentables que estén pasando. Aparentemente estamos avanzando, y cuando vemos esos casos es como un revés, ¿sí? Por parte del área de trabajo social en Sin Violencia, lo que hacemos es, somos el primer filtro que recibe a la usuaria, y te das cuenta que, bueno, voy a hablar en primera persona porque de verdad que son experiencias que hasta se enchinan la piel, ¿verdad? Son mujeres que de verdad están abandonadas, y no hablando en terceras personas, sino por ellas mismas, ¿sí? La violencia llega a tal grado de que se abandonan, que se derrotan, que ya no hay un sentido de vida, ¿sí? Entonces imagínate cómo recibes a una mujer así, cómo recibes a los hijos de estas mujeres también, a los hijos, a las hijas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Sin Violencia? Bueno, para empezar, pues se hace una pequeña acogida ahí para la mujer, que ella no se sienta juzgada, porque se nota que van con mucho miedo, porque a lo mejor piensan que les va a juzgar, ¿no? O sea, encontramos mucho en la calle estos comentarios de que pues están ahí porque les gusta, por mensas, por etc., etc., y realmente no es por esa la situación. Sí, son lamentables ver estas escenas, pero bueno, llegan ellas, se les da una pequeña acogida, se les asigna su habitación y empezamos a hacer un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Es vincular con todas estas redes institucionales e inclusive familiares que se pierden, ¿sí? La violencia que ejercen las parejas de estas mujeres llega a tal grado de que se encierran, ¿no? Van acotando sus amistades, acotando sus familiares, hasta el punto de verse encerradas en su hogar. Entonces, pierden relaciones familiares, pierden relaciones sociales, no hay una socialización por parte de ellas, por seguir estos estándares, ¿no? De esposas, de mamás. Cuando llegan ahí con nosotros, nosotros tenemos bien claro que trabajamos con una perspectiva de género, donde estamos deconstruyendo un poquito toda esta construcción, vaya la redundancia, de la sociedad, ¿no? Toda esta carga que tenemos las mujeres de ser las buenas madres, de ser las buenas esposas, y que nunca, no nunca, sino que la mayoría de las veces no se nos enseña, pues vaya, que somos personas independientes, que también tenemos sueños, que también tenemos planes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es trabajar con eso, con las mujeres, sin dejar de lado, obviamente, la responsabilidad que traen. O sea, son muy pocas
porque sí ha habido las mujeres que llegan sin sus hijos e hijas, ¿sí? O sea, ellas siempre están ahí con sus hijas y es algo que les preocupa y los procuran mucho, ¿no? Eso es otra cuestión que también se ve, o sea, la violencia no tiene límites, tiene muchos efectos que no se ven. Uno de ellos es el desfase en los niños y en las niñas, porque en esta búsqueda de ellas de estar solicitando un apoyo, pues obviamente que se salen de la escuela, los sacan de las escuelas, por seguridad no pueden seguir en las mismas escuelas. Entonces, a veces, entre esas de que andan buscando apoyos en otros lados, pues los niños se desfasan en las cuestiones académicas, ¿sí? Tenemos mujeres que nunca han trabajado y que afortunadamente cuando piden el apoyo se incorporan a un empleo formal. Tenemos casos donde las mujeres se incorporan también en las actividades académicas y donde han logrado obtener sus certificados de escuela, ¿sí? Vemos un gran avance con estos apoyos, con esta metodología que se utiliza en el modelo de intervención dentro de los refugios. Hay gente que todavía afuera dicen, no, es que regresan con los agresores, es que no pasa nada, va a volver, no sirve de nada el trabajo, y créanme que soy testigo de que sí. Sí hemos tenido casos donde mujeres han estado en refugios y donde han sabido salir adelante con sus hijos. ¿Por qué? Porque ya tienen otra perspectiva de vida, ¿sí? Es muy difícil poder visualizar otras perspectivas cuando estás sumergida dentro de una violencia tan severa, ¿sí? ¿Qué más? Por parte de trabajo social, lo que hacemos es, como les reitero, pues es más que nada esto, no darle un seguimiento dentro del refugio que están las mujeres, con las relaciones familiares, en este caso con los hijos y las hijas, darle un seguimiento en cuestiones académicas de los hijos, de las hijas, y también darle seguimiento a ellas, que no es tanto por parte de nosotros, sino por el área de psicología. Pero créanme que, o al menos de mi parte, o sea, puedo decirles que personal y profesionalmente he tenido un crecimiento. Desafortunadamente la temática es muy triste, pero son cuestiones que te hacen crecer y crecer también profesionalmente para que hagas un trabajo objetivo, ¿sí? Pues esto es lo que hacemos por parte del trabajo social. Les digo, es vincular, acercarles a las instituciones, a las familias y darles un seguimiento de su proceso, ¿sí? Bueno, pues buenas tardes. Primeramente, gracias por la oportunidad de venir a dar estos testimonios de estas experiencias. Yo soy la encargada del Departamento de Psicología Infantil. Entonces, aquí más que nada es una alegría que me da a mí ver el cambio de estos menores, de cuando llegan. Como decía mi compañera, es mucha la diferencia. A veces las mujeres no logran percibir. O sea, es bien impresionante ver que llegan niños de 4 años y que la mamá se acerque y te diga, no puedo, o sea, no puedo con él. Entonces a veces te impresiona el hecho de que dices tú, ¿cómo no vas a poder? Entonces ver la idea tan machista, se podría decir que estos niños y niñas traen bien establecidos, en el que no solamente ellos a veces son hijos, sino que se vuelven agresores de sus mamás. La mayoría de ellos, comienzan, muchas veces es inconsciente o muy conscientemente de tener esa agresión, porque ya el agresor les tiene tan metida la idea de que tienen una igualdad. O sea, ya trabajamos mucho lo que es la conducta, los límites, porque casi la mayoría de estos menores no tiene nada de límites. O sea, ellos se ven en una relación de igualdad con la mamá, en donde ya las mujeres se sienten también bien desvalorizadas. O sea, llega un momento en el que de plano te lo dicen, es que no puedo, o sea, no puedo con ellos, yo no soy buena mamá, no soy buena mujer. Entonces, más que nada es el conflicto en donde los menores, de tanto que lo escuchan, en verdad ellos sí se lo creen, y a veces esta es la manera de crearle hasta más culpa a mamá. O sea, de decir,
no, pues, no puedes conmigo, no, hay una rivalidad, y todo esto viene creado a través del machismo que se está tan arraigado en estos menores. Las usuarias se forman una idea muy clara de decir, no puedo, ellos él va a poder siempre más que yo. Los menores se ponen en una postura muy, muy difícil, porque por ejemplo con la psicóloga, en este caso conmigo, es un proceso en el que aprenden también el chantaje, ya a manejar el chantaje de una manera con la psicóloga me porto de esta manera, no pasa nada. Entonces llega mamá y tratas de hacer la intervención con mamá y ellas mismas te lo dicen, es que aquí es una cosa, y al momento que ya estoy yo teniendo la interacción con ellos es de otra manera. Entonces sí es mucho trabajar la vinculación afectiva, el apego sano, porque muchas veces sí está el apego, pero es un apego patológico, en lo que ellos quieren tener el control absoluto de la figura materna, pero a la manera que yo lo veo, o sea, siendo agresivo, siendo violento, siendo grosero, pero de todos modos ahí quieren tener, o sea, ellas quieren tener el dominio. Entonces en este proceso se va haciendo el acompañamiento y es muy bonito, al menos a mí como persona es muy bonito ver los cambios que se van generando. Si bien a veces es muy tardado, o sea, a veces es muy importante decirles que no el hecho de que vayan a un proceso psicológico signifique que las cosas van a cambiar, porque ya la violencia la tienen tan arraigada que ni siquiera ellos lo ven como violencia, o sea, a veces ellos no lo notan de esa manera, la estás interviniendo y no, o sea, ya lo tienen muy normalizada. Entonces, el enfrentarlos primero a que identifiquen, a pesar de que sean niños o niñas, se puede lograr que ellos identifiquen este tema y haciéndolo a través de una equidad, de género. Y pues en lo personal es muy gratificante para mí lograr procesos y no lograrlo yo, sino ayudarles a ellos a ir realizando los cambios como personas. Pues de mi parte sería todo. Hola, buenas tardes. Abonando a mis compañeras, yo represento al área legal. Dentro de la experiencia que he tenido para esta institución, quiero decirles que es un compromiso bien grande el llevarles justicia a estas mujeres que viven violencia. ¿Por qué? Porque para empezar nos enfrentamos con muchos obstáculos en cuanto a la aplicación de la justicia. Los jueces no entienden lo que es la violencia, los jueces no saben lo que es que una mujer esté violentada y se sienta que va a ser afectada en su esfera física, en su esfera privada. Entonces es estar puntualizándole a los jueces que necesitamos medidas, que necesitamos acuerdos que concuerden con la realidad de estas mujeres violentadas. Pero también tenemos otra situación, que la mujer tiene sentimientos de culpa. La mujer no cree que tiene derecho a tener una pensión, ¿sí?, a que se le haga justicia en una situación de violencia, de lesiones. Entonces es también el estar trabajando con ella, el estarle diciendo, no estás haciendo nada mal, o sea, es tu derecho, aplícalo. No cree que no cree que pueda tener derecho a decidir sobre sus hijos, sobre sus hijas. Entonces es un aprendizaje para ella también, y es parte también fundamental del empoderamiento de la mujer, porque siempre cuando llegan creen que los agresores son como dioses, que son intocables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos su proceso legal y le decimos, mire, sí pudimos lograrlo, aquí está. Entonces, como que ellas cambian la perspectiva y se sienten apoyadas, se sienten acompañadas. Entonces, yo considero el departamento legal un área fundamental también dentro del proceso de empoderamiento de la mujer. Sí, gracias. Un aplauso para todas mis compañeras. ¿Cómo? Sí, la verdad, y podríamos durar mucho más tiempo hablando y luego aquí empezaremos a llorar. Yo estoy muy emocionada.
ahorita de escucharlas hablar y muy orgullosa de formar parte de este equipo y del compromiso de todas y cada una de mis compañeras, porque cada caso es un compromiso total con las usuarias. Aquí está la administradora del CAER, están allá otros colegas, nuestro compañero Fernando, Carla, y es muy bonito cómo se hace el trabajo ahí. Pero lo importante de este panel, de esta mesa, es que ustedes nos digan sus preguntas, sus dudas, porque justo nosotros hacemos pues el trabajo individual, el trabajo con las instituciones, pero no sé si alcanzan a observar en las narrativas de las panelistas cómo influye todo el sistema patriarcal, cómo está introyectado. Ahorita que Paola hablaba sobre los niños ya como agresores o con este machismo tan introyectado, uno cree que cuando estás teniendo violencia de pareja, que puedes dialogar o llegar a acuerdos con tu pareja, pero ahora pensaba, ¿qué pasa si si han introyectado el machismo desde esas edades? ¿Cómo se va a poder dialogar? Y por eso pues es necesario, veo aquí que hay hombres. Nosotros tenemos afortunadamente en el equipo 2 hombres muy comprometidos y siempre les estamos diciendo, es importante que ustedes empiecen a reflexionar y a trabajar con los hombres, porque nosotras estamos trabajando nada más con una parte de la problemática. Entonces esto se tiene que desestructurar de las dos partes, a las mujeres que nos educan como víctimas y a los hombres que los educan como agresores. Y ya discutiremos la generalización con todo gusto. Y pues acá viene la cereza, Lidia Cordero con el trabajo de Casa Amiga. Bueno, pues primero decirles que me encanta estar aquí, que me siento justamente como en un conversatorio entre amigas. Entonces, pues me encanta saber que Casa Amiga ha sido semillero y que las conozco a todas por muchos años y eso me encanta compartir todas las cosas que están haciendo, admiro mucho el trabajo que hacen y pues del trabajo de Sin Violencia, que es este refugio, me gustaría también decirles que el trabajo que ellas hacen es justo con las mujeres que ya pasaron por un proceso en el que pueden estar ahí. Casa Amiga por muchos años ha sido también quien canaliza a este refugio y en esta experiencia muchas de las mujeres no quieren ir al refugio. A pesar de que toda su dinámica está y presenta para nosotras a luz de que ellas necesitan un espacio que las vaya a cuidar y justo este acompañamiento tan profesional y nosotras en trabajo social o quien está con ellas les brinda todo el panorama, la mayoría no quiere ir, porque también es algo muy difícil desprenderse de esa situación de violencia. Por eso cuando ya llegan al espacio en el que ustedes trabajan, es realmente donde pueden hacer una transformación de ese tipo. Y justo en ese sentido es la información que quiero compartirles de toda esta dinámica de la violencia contra las mujeres. En Casa Amiga, bueno, la mayoría creo conoce lo que trabajamos ahí, que es este trabajo también de acompañamiento psicosocial, sin embargo, bueno, las mujeres no se quedan ahí. Es un espacio en el que ya se entran, salen, pero también el trabajo es desde el empoderamiento, desde la perspectiva de género, desde proveer herramientas que ellas puedan ejercitar para reconocer sus derechos y en función de reconocer sus derechos, ahora sí decidir qué es lo que quieren hacer. Muchas de ellas ingresan al refugio después, entonces de un proceso en el que ya se dan cuenta de lo que están viviendo. La información que yo quiero compartirles es más información estadística que también nos da una luz de qué es lo que está pasando. Hay cosas muy interesantes que saber en esta temática de la dinámica de la violencia contra las mujeres y es importante reconocerla y es importante nombrarla como lo dice ahorita Betty. Si no lo nombramos,
es algo que no vamos a poder conocer a profundidad y no va a existir. Entonces, en esta dinámica en la que las mujeres llegan a Casa Amiga, nos dimos a la tarea de tomar una muestra de 18,950 usuarias que transitaron por Casa Amiga en 3 años. Entonces es una muestra enorme y entonces eso nos da una información muy grande y rica de esta dinámica que viven las mujeres. Empiezo diciéndoles que la mayoría de las mujeres que llegan a Casa Amiga identifican principalmente la violencia física y la sexual, no la psicológica, no la verbal, no la económica. ¿Por qué? Porque es la violencia que sí se ve, es la violencia que se observa, y entonces la mayoría de ellas no identifican nunca la violencia psicológica hasta que no empiezan un proceso en donde ya están trabajando el empoderamiento. Entonces, casi en las estadísticas iniciales nunca surge la violencia psicológica. Y es parte justo de esa naturalización de la violencia, porque para ellas los comportamientos que las denigran, que les quitan la libertad, que les dicen cómo vestirse, cómo actuar, que les quiten su celular, que puedan revisar su correo electrónico, son totalmente naturales y normales y están dentro de la relación de pareja. Aunque las nombren, no las reconocen como violencias. Entonces esa parte es muy interesante porque entonces da un vuelco muy grande cuando ya empiezan en un proceso terapéutico, entonces sí, la violencia psicológica se dispara en todas. O sea, la violencia psicológica está inmersa en todas las violencias. Y bueno, si le das por favor la que sigue, un dato interesante para nosotras fue que de estas 18,956 mujeres, el porcentaje de edad el mayor porcentaje de edad está entre los 18 y los 39 años. Pero debo comentarles que anteriormente en Casa Amiga, el proceso de las mujeres que llegaban con nosotras eran en edades más avanzadas. Eran de entre 28 a 35 años, entonces eran edades más avanzadas. Lo que a nosotras nos dicen esta información es que ahora cada vez mujeres más jóvenes son y están viviendo situaciones de violencia. Y esto también se une a estas estadísticas que dice que muchas mujeres adolescentes están viviendo ya embarazo en adolescentes, están viviendo violencia de pareja desde los noviazgos y cada vez más jóvenes. Entonces la edad y el rango de la edad se ha recorrido a mujeres cada vez más jóvenes. Si le das por favor. También de dónde mayormente están las mujeres en Ciudad Juárez que son atendidas. Si se fijan, mayormente son del estado de Chihuahua, porque también ese ha sido como un mito muy común en Ciudad Juárez. Las mujeres que son violentadas no viven aquí, vienen de otros lugares del sur y ellas traen otro tipo de cultura y otro tipo de etnografía y conocen la violencia y la naturalizan de otra forma. Mayormente son de Chihuahua, son del estado, nacieron aquí, viven aquí. Entonces sí es una gran cantidad en las de mujeres. Por supuesto hay de otros lugares como son Durango un 17%, Coahuila y Veracruz. Entonces, pero como vemos mayormente de aquí. Si le das por favor. Del estado civil de las mujeres, de las que viven violencia, se fijan las gráficas como nos dicen que las que están viviendo violencia son las que tienen una relación de pareja. Son las que están casadas o están en unión libre o tienen una relación de pareja. Y entonces, mayormente el riesgo de las mujeres a vivir violencia es cuando entablan una relación de pareja. Y toda esta es información que ya sabemos, pero esto no lo puede comprobar aún de una manera más certera. ¿Y le das, por favor? De la escolaridad. Y esta parte es sumamente importante en la escolaridad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la mayoría tienen en rango de escuela secundaria. En escuelas preparatorias fue muchísimo más bajo que todavía bachillerato y universidad no se diga. Entonces la mayoría están en este rango en donde estudiaron hasta la secundaria. En comparación con los hombres, porque también recibimos o recabamos la información de quiénes las están agrediendo,
los hombres tienen un nivel educativo más alto. Al menos un grado, un nivel educativo más alto. Entonces, seguimos hablando de estas brechas de desigualdad, en donde las mujeres tienen menos acceso a la educación, y esto también es un factor de vulnerabilidad, el que ellas tengan un grado de educación menor. ¿Veas, por favor? Y esto también, pues, otra vez resurge en esta parte importante. En las entrevistas iniciales, esta información fue de las entrevistas iniciales, cuando una mujer apenas llega a solicitar un servicio, y se recaba la información también de los generadores de violencia. Bueno, ellas a veces o muchas veces no quieren decir información de quién está generando la violencia. Entonces podemos ahí ver algunos datos en donde dice que no quiere proporcionar datos o no quiso decir. Pero en el lugar de procedencia también preponderantemente más es el estado de Chihuahua. Otra vez, aquellos mitos que dicen quienes generan violencia vienen de otros estados, porque en Ciudad Juárez es de muchos lugares, sí, pero mayormente sigue siendo de estos lugares. Entonces en Chihuahua, en Ciudad Juárez, también somos quienes estamos ejerciendo violencia en gran medida. Entonces mayormente de Chihuahua, como ustedes ven ahí, no proporcionó información o datos, ¿se fijan? También el miedo para ellas de hablar de quiénes son, de nombrarlos desde un inicio. Entonces también nos habla mucho. Y de Durango, de Coahuila y de Veracruz, vean, de Veracruz solamente un 5%, que también siguen siendo esos mitos de que las personas que vienen de estos lugares, de estas procedencias de la República, son quienes han venido a traer la violencia a Ciudad Juárez. Bueno, esta información nos puede decir que no es así. ¿Le das por favor la que sigue? Y bueno, aquí esta parte es muy importante, porque ¿cuál es el parentesco de los agresores? Otra vez, sigue siendo dentro de la familia el lugar más peligroso para las mujeres. Está totalmente comprobado. La relación de parentesco es, otra vez, mayormente son las parejas, esposos, pero también hay un número enorme de exparejas que ya mantuvieron una relación sentimental y ellas deciden alejarse de esa relación, y eso también las pone en riesgo. O también ellas deciden poner una denuncia y eso también las pone en riesgo. Entonces, ahorita que hablaba Leti Valladares del acceso a la justicia, ese sigue siendo uno de los temas pendientes en la agenda. ¿Por qué? Porque muchas mujeres ponen la denuncia y quedan desprotegidas. Ante la carga que se tiene en las fiscalías, en las exparejas se convierten en algo que ellas tienen un riesgo sumamente enorme. Y nos han tocado casos extremos y dolorosos en las que incluso ellas ya habían puesto una denuncia el año pasado. Una mujer en Casa Amiga ya había puesto la denuncia, ya había llevado todo el proceso, ella estaba separada, tenía sus redes de apoyo, y fue una de las mujeres que fue asesinada y que se encontró en la cajuela de un automóvil, no sé si recuerdan, el año pasado. Entonces, era una expareja y él ya tenía una denuncia de por medio. Entonces, los mecanismos de protección para las mujeres legales no están funcionando. Y muchas de ellas tienen miedo de poner una denuncia porque saben la manera en la que va a recibir, o la agresión con la que la va a repeler, o el riesgo en el que se encuentre ahora. Y aunado a que muchas de ellas no quieren ir al refugio, o justamente están como en esa resistencia porque entonces tienen miedo, porque no saben, porque la familia qué va a decir, porque la presión, porque los hijos no quieren salir de la escuela en donde están. Todo eso les suma aún más el riesgo en las que ellas se encuentran permanente. Y entonces esta información es muy importante por eso. Las exparejas siguen teniendo un lugar muy, muy importante en el ejercicio de la violencia. Si se fijan, el círculo casi se cierra con las personas que están dentro o muy, muy cercanas a ellas. Creo que esa es la información que yo tengo. Creo que es la última, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues creo que es información que puede servir mucho para dar luz, para lo que se necesita hacer, para las políticas públicas en donde se deben de realmente ejercer los presupuestos, en donde sabemos que la educación para las mujeres sigue siendo un tema pendiente, en donde la mayoría no accede por igual que los hombres en los niveles educativos, donde las medidas de protección deben de ser para las mujeres cuando están atreviéndose, ahora sí que es
atreverse y ser valientes a poner una denuncia en esto, y que pues el tema de las exparejas sigue siendo también algo sumamente importante ahí. ¿Por qué? Porque también muchas han recibido agresiones años después de haber dejado a sus parejas. La violencia continúa incluso años después de que ellas deciden separar o deciden dejarles. Incluso muchas de ellas, las compañeras no me dejarán mentir, tienen que salir de la ciudad o tienen que irse a otros estados de la República, ahora sí, lugares diferentes, porque saben que va a seguir latente la violencia contra ellas. Bueno, pues creo que esa es la información relevante que quería compartirles y por supuesto para que ustedes puedan preguntar y sea mucho más rico el conversatorio. Bueno, y para complementar este escenario nada más y hacerlo del conocimiento, aparte de esta falta de medidas de precaución y el trabajo legal, también imaginémonos el escenario, ¿no? Cuando estas mujeres acceden a estos apoyos, te das cuenta que la política pública todavía le falta mucho por qué trabajar. Cuando ellas egresan, no hay lugares, curiosamente en Juárez tenemos fraccionamientos que están desolados, deshabitados, pero nos surgen lugares seguros para las mujeres que egresan de estos refugios, ¿sí? Es una problemática que vemos, que al momento de ellas hacer su plan de vida no encontramos un lugar a sus posibilidades, ¿verdad? Porque estamos hablando también que muchas de ellas pues no cuentan con un acceso laboral o bien remunerado, entonces no se puede acceder tampoco a una casa al menos de más de 1,500 pesos, ya es incosteable, ¿no? Entonces, curiosamente son estas paradojas, ¿no?, de la ciudad que te muestran escenarios desolados de viviendas y por otro lado estamos carentes de viviendas seguras para las mujeres. Imagínense el escenario de mujeres con sus hijas y sus hijos, de dónde van a vivir, cómo poder solventar, dónde van a dejar a sus hijos, porque si bien sabemos también es una problemática de Ciudad Juárez que hay muchos niños en casa solos, pues estas mujeres también, van a enfrentarse a esto, ¿sí? También nuestro trabajo es eso, acercarlas a lugares en donde están guarderías o estancias infantiles que les garanticen a ellas el cuidado de los menores mientras que ellas laboran. Pero también falta mucho que hacer todavía por esta problemática, por poder apoyar a estas mujeres, ¿sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a abrir ya el espacio para preguntas y respuestas. Y me disculpan que no las moderé, pero perdí mi celular y lo había dejado aquí arriba. Ya me bajé mejor. Pero bueno, no necesitamos moderarnos, ¿verdad? Nos podemos moderar solitas. Al fin que nos moderamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Todo se acepta, ¿verdad? Reclamo, regalos. Todo, regalos. ¿Qué hacemos? No alcanza hasta allá. ¿Puede hablar sin el micrófono desde allí, compañera, o no está el micrófono? O se acerca. Acérquense para que quede en la grabación. Sí, pues yo creo que sí, porque puedo acercar, nos acercamos. Sonó así muy, ¿verdad? Nos acercamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada felicitarlas por el trabajo que hacen desde su trinchera, cada una de ustedes. Y mi pregunta es, ya sé que hablaron un poquito de la intervención, de lo que hacen, pero me gustaría que me ahondaran un poquito más en la intervención psicológica, ¿sí? El modelo de intervención psicológica. Esa es mi pregunta. Muy bien, compañeras. Ustedes tienen el micrófono allá. Pero, ¿respuestas o todas las respuestas por respuesta? Bueno, ¿la responden así o hacemos un panel de preguntas? Mejor hacemos varias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién primero? A ver, compañero, nos vamos así y luego para allá. Allá. Mientras, acércate, compañero.
A ver, déjame ver si alcanzo. Sí, sí alcanzo. No, no alcanzo. Bueno, más o menos. Ven, tú acércate. Sí, de aquí ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es más, llegamos un poquito tarde a lo que es la conferencia, pero no escuché hablar sobre el trabajo sobre la mujer que está sufriendo la violencia, pero no se trabaja también en su círculo familiar. O sea, no incluyen el trabajo en lo familiar, porque en lo que escuché, pues se escucha como que la mujer nada más trabajan con ella y no trabajan en cuanto a su familia. Entonces, esa era mi pregunta hacia ustedes. Bueno, Acláreme. otra pregunta. Vayan anotándola, ¿no? Es que no entiendo, porque trabajamos con los hijos. ¿A qué te refieres con la El familia? ciclo familiar, los papás, no sé. Ajá, La familia extensa. así es. Ok. Él y luego tú, compañero. Buenas tardes. Primeramente, felicitarlas también por su labor, que pues no es nada fácil por la falta de apoyo de muchos niveles de gobierno. Aunque suena increíble, pero decimos cómo una mujer puede llegar a un ministerio público golpeada y 1, 2 veces y puede llegar hasta 3, 4, 5 si tiene suerte. Entonces, ¿qué falta ahí? Y luego, nosotros que somos estudiantes, bueno, en mi caso soy estudiante de Seguridad y Políticas Públicas, nos estamos enfocando ahorita en un proyecto de lo que es la violencia y el maltrato hacia los niños. Yo desde el 2010 vengo percibiendo esta situación de que no me asustaba lo que estaba pasando en el 2010, me asustaba lo que iba a pasar y lo que iba a venir más adelante con los niños que se estaban volviendo insensibles al traerlos en los escenarios en la calle, al acostumbrarse a los hechos de violencia. Y pensemos que un niño que tenía en ese tiempo 5 años, hoy tiene 13, y así sucesivamente. Ahora, mi proyecto de investigación con mis compañeros de trabajo es importante identificar los tipos de violencia a los que está sujeto el niño, y lo más importante es qué podemos hacer al respecto, como decían ustedes ahí en la mesa, con quién estamos trabajando, qué vamos a hacer, qué programas de apoyo para darle a estos niños, porque ya vienen desde el 2010 trabajando con algunas situaciones y a 8 años después no hay mejoría, al contrario. Entonces todo va en aumento y se va haciendo una costumbre, la psicóloga decía eso. Ya tienen ese rol de estar en conflicto con mamá. Entonces, a mí me parece muy interesante la investigación que estamos haciendo con mis compañeros, porque yo creo que todos conocemos las causas de la violencia, los factores que influyen en el niño, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? A ver, ahora te pregunto yo a ti, como moderadora. ¿Ya terminaron la investigación? Bueno, el año que entra, para estas fechas, armamos un panel, los invitamos. Excelente. Nos buscan en la maestría con la doctora. Ahorita le decía a mi compañera eso. Panel y por favor compartan. Le decía a mi compañera eso, que con ustedes ahorita al terminar podíamos acercarnos para retroalimentarlos en información. Entonces, por eso te Sí. interrumpí, porque dije, bueno, compañero, para esto son estos foros. Así es. Pues Pero muchas nunca gracias. nos alejen, ¿eh? No. Ni renuncian al proyecto, ni se den por vencidos. ¿Verdad? Estamos. Hasta allá no te alcanzo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va encaminada a que, bueno, el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Generalmente se dan conferencias, se dan pláticas, pero la única invitación que se da es hacia las mujeres. El hecho de que digan que, oh, wow, qué padre que hay tantos hombres aquí, el asunto es que no se nos invita a este tipo de foros. Es importante que si queremos atender el problema, no se nos excluya, porque se supone que si los agresores somos nosotros, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las causas, y si podemos cambiarlo, sería importante que se nos incluya en este tipo de foros. Yo creo que también va encaminado... ¿Estás en el mismo programa? Sí, yo soy porque compañero. hubo muchos chicos y chicas, pues si entran grupos completos de todas las carreras. Ok. Sí, estás invitado. Gracias. Sí. Ok, bueno... Modérate, Clara, por favor. Sí. ¿Me puedo ir para allá?
¿Ya? ¿Lista? Ok. Bueno, y bueno, mi participación también iba encaminada a lo que mi primer compañero decía. Se supone que, además, bueno, yo estudio Derecho. Conocemos que el origen de las normas es un fenómeno social, pero también el origen de la violencia es otro fenómeno social. En la clase de ayer teníamos psicología y se nos enseñaba cómo aprende un niño. Y pues hay factores ambientales. En este caso, la primera respuesta que recibió un infante es el trato que se tiene en sus papás. O sea, ¿cómo es posible que cambiemos este tipo de sociedad si no se atiende a su origen? O sea, nosotros atendemos que, bueno, hay que darle acceso a las mujeres. El asunto es que el acceso se tiene. Porque, bueno, hasta donde yo sé, escuchaba en la última ponencia, yo también llegué tarde, decía, es que no se tiene tanto acceso a las mujeres en la educación, es que sí se tiene. Sin embargo, la ideología es, si una mujer que, digamos, terminó la secundaria, generalmente está preparada ya para concebir, está embarazada, al momento de embarazarse no se tiene la conciencia para decir, ok, eres madre, pero no es una afectación, o sea, no es un problema, se puede continuar. O sea, se tiene en nosotros la sociedad de que, ok, ya estás estigmatizada, tú a tu casa, tú a tus hijos, tú a tu familia, tú ahí te quedas. O sea, el asunto es que ese es el tipo de razonamiento que tenemos como sociedad. Sin embargo, es algo que quizás en un foro se le puede decir a las mujeres, hey, mujeres, ustedes no se rajen, o sea, pueden, mujeres luchonas, mujeres para arriba y mujeres sobre los hombres, y está bien. El asunto es que sería importante que se nos incluyera, y no solamente a nosotros, sino que sea general. Nosotros quizá podemos tener un conocimiento aparte, porque tenemos estudio, conocemos, de hecho veíamos en la clase anterior con la maestra de criminología, veíamos el suceso por el cual se tiene como festividad este día, pero no todos lo conocen. Nosotros lo conocemos, sin embargo no se incluye a toda la sociedad. Podemos nosotros hacer un intento, podemos cambiarlo, podemos intentar cambiar, pero estamos contra toda la sociedad, y no solamente nosotros, sino contra todos los hombres, contra todas las mujeres que están en los puestos de poder. ¿Por qué no surgen políticas públicas en base a este tipo? Bueno, porque los que se encargan de hacer las políticas públicas tienen ese tipo de mentalidad, ese tipo de cultura. O sea, mi pregunta quizá va encaminada en por qué no se incluye a los hombres, por qué se tiene también ese tipo de discriminación hacia nosotros para poder cambiar. Le aseguro que dentro de los pensamientos de todos los hombres, que vivimos quizás en un núcleo familiar donde se sufre violencia doméstica para las mujeres, o sea, nos interesa hacer el cambio. Porque, bueno, hasta nos vemos hasta los extremos. Por ejemplo, si tenemos una mascota y esa mascota tiene bebés, o sea, todos quieren un perrito, nadie quiere una perrita. O sea, hasta lo más mínimo, nuestra cultura es excluir a la mujer hasta donde se pueda. O sea, ¿qué se puede hacer en ese caso? Se tienen casamigas, se tienen instituciones, pero ¿qué pasa con la cultura? Okay. Sin pregunta. Muy bien, compañero. Allá atrás ¿Alguien más? Atrás vi una mano levantada, ¿no? No. Bueno. Entonces acá enfrente. Ya. Ay, tú. Ándale, compañero, ya ves, ya me iba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo dos preguntitas un poquito específicas, espero. ¿Cuánto tiempo pasa desde que inicia la violencia hasta que las mujeres deciden acudir a alguna de las instituciones de ayuda a la violencia? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, que ustedes sepan, ¿existen proyectos del gobierno o de iniciativa privada que traten de dar empleo a mujeres después de que son egresadas de los refugios? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias. Sí. Buenas tardes. Nada más mi pregunta va dirigida a qué pasa con aquellas mujeres que tienen una expareja y de cierta forma las hostiga, pero aún no ha llegado a tener un contacto físico o una agresión verbal. ¿Cómo se pueden atender estos casos que son hostigamiento, pero que no existe tal cual una forma de protegerse, por lo menos con la ley? ¿Qué hacemos? ¿Cómo las guiamos de este lado como amigas y cómo hacemos que se acerquen a estos espacios donde las pueden apoyar? ¿Alguien más? Buenas tardes, chicas. Principalmente quiero felicitarlas por el gran trabajo que están haciendo. Yo creo que es de gran fortaleza lo que están haciendo y incide mucho positivamente, ¿no? en la sociedad, y que estén ustedes expresando esto que lo estén
publicitando. Pero, bueno, mis preguntas o recomendaciones, por así decirlas, sería es que no ha tenido mucho publicidad. Yo no conocía, por ejemplo, de ustedes. Creo que es muy importante que personas que están pasando por ese tipo de violencia conozcan de ustedes, y una de ellas es, por ejemplo, me interesó y aplaudo mucho el hacer las estadísticas. Bueno, yo soy economista, las estadísticas en localización de donde se centra más la violencia hacia la mujer, y no sé si sería bueno que ahí se diera como que más publicidad del centro de ustedes para que las mujeres puedan tener el acceso con ustedes. Y la otra es… Bueno, tenía lo de la localización. ¿Te refieres a una georreferenciación? Exactamente. Sí, ok. Sí, bueno, les digo, yo desconocía puntos principales como el miedo. Conozco casos de mujeres que están viviendo en violencia, pero por principalmente el miedo a muchos factores, por ejemplo, factores como su propia familia. Por ejemplo, un caso de una amiga que fue y les pidió apoyo a sus padres, pero su padre le dijo que ella era la responsable de lo que estaba pasando, que tenía que cambiar eso y que tenía que seguir porque ella tenía una hija, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que voy también, ¿en qué nivel socioeconómico se encuentran las mujeres que acuden a ustedes? Creo que sería bueno poner los rangos de nivel socioeconómico. Conozco muchas mujeres de nivel socioeconómico medio o alto que están viviendo en violencia y que son las que menos se acercan a pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, como que la localización y qué nivel socioeconómico para ver cómo ustedes pueden llegar a estas mujeres. Y más que nada que ellas se puedan atrever a dar ese paso de decir, voy a solicitar ayuda. Gracias. Muy bien, Denise, gracias. Pues, ¿alguna otra intervención? Y si no, le pasamos el micrófono a las compañeras. Las tienen todas las preguntas, porque si me preguntan a mí… Yo sí las tengo. Bueno, la primera es la de Xochitl. Se lo pasan a Lidia. Respecto a lo de la intervención psicológica, bueno, yo estoy aquí en Sin Violencia a partir de septiembre, del 1 de septiembre. Sin embargo, anteriormente, a principios del año 2017, estuve dándoles una capacitación en en terapia feminista o intervención con perspectiva de género. Esta capacitación yo la recibí a distancia de una institución en Madrid que es un centro que atiende a mujeres en esta misma situación, como ya les explicamos en este contexto. Bueno, no es un refugio, es un centro. Pero ellos, lo primero que a mí me gustó, hablando, este lugar, y bueno, yo también mucho aquí platicando con Clara y con otras profesoras, estamos cuestionando mucho la psicología tradicional. La psicología tradicional habla de que se tiene que… De que a la persona tiene un problema cuando no está adecuada a su contexto. Entonces, la función de la psicología es adecuarla al contexto, a la sociedad en la que está. Regularmente, lo que nosotras observamos, y eso es como cuando el niño tiene inadaptación social, y hay muchas situaciones. Pero la psicología, desde una mirada feminista, dice, bueno, ¿y si este contexto está enfermo? Como ya lo explicamos, ¿no? Toda esta violencia, todas estas situaciones, son a veces cosas que la psicología de manera específica no considera, porque la psicología tradicional habla de una generalidad. Incluso ahora yo vi en el periódico un artículo de una profesora de aquí de la universidad, donde dice que el cerebro no tiene género.
y que es lo mismo y es cierto, o sea, efectivamente desde la neurología un cerebro tiene las mismas capacidades, eso ya lo sabemos. Sin embargo, las experiencias que tengamos como hombres y como mujeres, sí nos van dando diferentes capacidades. Las experiencias incluso nos condicionan para hacer frente de diferentes formas a los estímulos que vivimos. Esto la psicología feminista lo retoma, pero en contexto, no podemos generalizar y no podemos decir violencia es violencia y la vive igual un hombre que una mujer. Si a una niña desde que nace, acá está el joven, o en una sociedad donde todo lo femenino está desvalorizado, él dice ni siquiera, o sea, en los animales, ¿no? A las perritas nadie los quiere. Entonces, es una sociedad donde lo femenino está devaluado desde el inicio, entonces, ¿qué capacidades van construyendo las mujeres de afrontamiento a los problemas y qué capacidades y qué formas los hombres, que ya lo decía mi compañera, ¿no? Un niño que el papá le dice, tú eres aquel que va a estar vigilando, tú eres superior a tu mamá porque tu mamá es una inútil, porque eres hombre y esto y lo otro, ¿no? Entonces, obviamente, de inicio el cerebro no tiene género, pero sí todas estas experiencias. Entonces, la psicología feminista lo que trabaja es eso, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, nosotras hemos estado trabajando en cómo todo esto que viven las mujeres las lleva al estado en el que llegan con nosotras. Una de las cosas que te dice una mujer que ha vivido violencia, que tiene una autoestima súper devaluada, no cree para nada en ella misma, y además, cada vez que ella externa su opinión, el agresor la devalúa. Incluso, una de las primeras cosas que te dije cuando está ahí sentada, dígame que no estoy loca, ¿sí? O que no estoy tonta. Entonces, bueno, la terapia feminista va en el sentido de la afectación emocional que vive esta persona, fortaleciendo pues autoestima, generándole herramientas también para que analice lo social, que decirle, es cierto, vienes en un estado de depresión, pero no es porque eres tonta como todos los días te ha dicho él, es porque esta sociedad nos genera, esta clínica que yo les digo, tiene talleres para atender exclusivamente la depresión por género. Y esa depresión la podemos vivir como mujeres independientemente del rol social, laboral que vivamos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una doctora académica viviendo esa depresión por género. Claro que sí puede suceder. Me explico, puede haber una funcionaria del gobierno, porque la afectación es emocional. Las mujeres siguen teniendo y tienen muchísimas capacidades intelectuales y las utilizan para seguirse desarrollando. Pero si está esta persona, ese agresor continuamente demeritándolas, aunque ella, o incluso cuando ella recibe ascensos en su trabajo, académicos, vienen oleadas de violencia para demeritarla, para tú no te creas tanto, la gente cree que eres la gran cosa, pero aquí tú y yo sabemos que no vales nada. Esa es para la depresión por género. Entonces, esto es lo que nosotros estamos trabajando con estas mujeres, diciéndole que esta circunstancia en la que ella está, no hay situación para haberla podido evitar. ¿Sí? Porque anteriormente, otra de las cosas que hablaba y que están en los manuales de atender a mujeres víctimas de violencia, son capacidades de comunicación asertiva.
O sea, la mujer vivía violencia porque no tenía capacidad para comunicarse con el agresor. Es imposible la comunicación asertiva con un agresor en ciertos niveles de violencia. Imposible. Incluso intentar una comunicación asertiva con el agresor genera más riesgo de violencia. Entonces, hace mucha falta, aquí voy a aprovechar para responderle a este joven que dice que lo discriminamos y que no les invitamos a los hombres. Ay, va a ser un poco fuerte. Les agradezco a todos los que están aquí y la invitación que les hago es a que ustedes hagan sus propios círculos entre hombres, de que analicen cómo ustedes viven la masculinidad, pero primeramente que asuman los rasgos de esa masculinidad violenta que portan. Porque es muy difícil, creo, asumirse tanto como agresores, pero como víctimas. A mí me costó mucho, me cuesta mucho asumirme como víctima, pero ya cuando acuerdo ya me estoy colocando otra vez como víctima, porque así me educaron como mujer. Entonces yo creo que como hombres les va a suceder lo mismo. No hay muy pocos psicólogos que estén atendiendo esta masculinidad violenta adecuadamente, que no traten de decir que la violencia de los hombres surge de las malas experiencias de la infancia. No hay experiencia desagradable que justifique un feminicidio, que justifique que una mujer se encuentre en la cajuela del vehículo de su expareja o en el patio de la casa, o que justifique que esa mujer sea asesinada delante de sus hijos y de sus hijas. Algunos de los hallazgos importantes que yo he observado de hombres psicólogos que trabajan con hombres con perspectiva de género es que nos dicen que los hombres, que la depresión que se ha estudiado es la depresión femenina, cómo la vivimos las mujeres. Los hombres cuando se deprimen pueden ser muy, muy violentos. Y es cuando agreden a las esposas o se agreden a sí mismos, se suicidan. Entonces, porque en realidad tienen una educación que les permite la utilización de la violencia. Entonces, bueno, son de las cosas que nosotras trabajamos, con las mujeres también trabajamos mucho, las expectativas, el amor romántico, todos estos velos que las obligan a quedarse y a justificar relaciones violentas y que se justifican en nombre del amor. Y las mujeres se quedan esperando siempre que un hombre vaya a cambiar. La última cosa que yo escuché, que acabo de escuchar, es de una señora que está a cargo de su nieto, casi producto de un feminicidio. O sea, que la pareja de su hija provocó un accidente que le causó la vida a la hija, que estaba embarazada y tuvo al nieto, del cual la señora se hace ahorita cargo, y la señora, la abuela, la mamá de la chava que falleció de esa forma, me pregunta, ¿usted cree que este hombre vaya a cambiar? Ya no es la hija la que está con el agresor y ella no está físicamente con el agresor, pero en esta construcción, como nos construyen socialmente, ella está esperando que el agresor de su hija cambie después de que provocó la muerte de la hija. Entonces, necesitamos que los hombres nos digan cómo se puede cambiar esto, porque solamente ustedes lo pueden hacer. Nosotras hemos estado analizando desde la posición construida socialmente de la víctima cómo podemos cambiar, pero solamente ustedes lo pueden hacer, con quienes sean especialistas de la psicología y de cualquiera de los temas, pero que se pongan a dialogar entre ustedes. ¿Quiénes más quieren? Pues igual yo también puedo, pues ya Betty ya dijo todo. Betty ya. Modérate, Betty.
Bueno, pues totalmente lo que Betty dice es lo que desde Casa Amiga se trabaja. Creo que una parte también bien importante del trabajo terapéutico tiene que ver con la codependencia, con todo lo que generan estas relaciones de codependencia de las mujeres, de la indefensión aprendida, de que las mujeres llegan a los lugares a decir, usted dígame qué hacer, dígame usted qué hago. Entonces, ¿a qué nivel emocional se encuentran estas mujeres justo para que todas las decisiones dependen de alguien más? Entonces, estas son las partes importantes en la terapia psicológica. Y aquí me gustaría agregar que a veces vemos el tema de género, de la perspectiva de género, como un ente aparte de la formación de las profesiones, de la formación profesional. Es algo aparte. Digo, tomas la profesión y luego a lo mejor te especializas en género. No. La perspectiva de género debe estar desde un principio en todas las formaciones, debe estar transversalmente en todas las instituciones. No es que nada más deba haber una institución municipal de la mujer, una chihuahuense de la mujer, es que el instituto que se encarga de la educación debe tener transversalmente la equidad de género. Betty ya dijo todas las cosas que se repiten desde la naturalización de la violencia en la infancia y de cómo nos desarrollamos. Entonces, todavía estamos en el paso en el que se quiere segregar la perspectiva de género, se quieren poner tratados aparte. La parte política que ahorita se está impulsando desde los movimientos de mujeres es esto, es la transversalización de la equidad de género. Desde la formación que ustedes están recibiendo en el área legal, tiene que estar la perspectiva de género y ya no es un capricho, ya es una obligación, ya son tratados internacionales que nos obligan a cuestionarnos esta naturalización de la violencia. Entonces, desde ahí, desde lo que pasa aquí en la universidad, digo, son partes importantes de cuestionamiento en la perspectiva de género. Y me sumo a esto, el decir que los hombres naturalicen la violencia es también quitarles esa conciencia que ellos tienen al ejercer la violencia. ¿Por qué no mejor dejan de acosar? ¿Por qué no mejor en días como hoy se cuestionan? ¿Por qué no se salen de los grupos que comparten los famosos PAC en donde eso lo saben que es violencia? Hacer un reduccionismo, decir es que los hombres no conocen lo que es la violencia, es un mito. ¿Por qué no? Saben que están compartiendo las fotografías de las mujeres que no han consentido que las tomen desnudas y lo comparten. Y luego, ¿por qué no dejan de ver pornografía en donde se cosifica a las mujeres? ¿Por qué no dejan de acosar sexualmente? Claro que lo conocen. Es parte de lo que los hombres deben de reflexionar. No solamente reflexionar, dejen de hacerlo. Y es también lo que es importante que trabajen entre los hombres. No es la discriminación, como decía Betty ahorita, es lo que los mismos hombres hacen. En lugar de darse palmaditas en la espalda, porque entonces están compartiendo eso y agradeciéndolo, sálganse de esos grupos en los que ya nos dedicamos totalmente y son cientos y miles de grupos y luego se ven en las calcamonías en los carros y se sienten muy, muy bien porque los comparten. Bueno, esas son las cosas que no se deben de hacer. Y se conocen y están en la ley y se hablan, pues son parte de lo que hay que hacer. Y en cuanto a lo que decían ahorita de los lugares y de los refugios, me gustaría solamente comentar algo importante. Aún estamos en el momento en que la parte presupuestal no se asigna. Generalmente cuando nosotras tocamos la puerta sin violencia, por los casos que tenemos, está lleno, Lidia, está saturado, está lleno, estamos a cupo lleno. No me puedo imaginar si ellas salieran a la calle a promocionar su trabajo. Entonces creo que ahí estaríamos sobresaturadas. Aún estamos en ese proceso. Ha sido un tema muy difícil. Mantener un refugio es sumamente costoso por todo lo que tiene que ver. Y créanme, para las políticas públicas tener un refugio es dinero tirado a la basura, porque entonces es mucho dinero. Entonces siguen siendo temas pendientes, siguen siendo temas que se tienen que trabajar. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se lleven eso a sus clases, qué bueno que puedan ustedes invitar a más a cuestionarse, a reflexionar,
¿Por qué? Porque todas y todos podemos hacerlo. Y sobre todo, esta parte educativa, aquí hay carreras de todas. Todas deben de tener incorporada la perspectiva de género en esta materia. Bueno, y complementando un poquito lo que dice Lidia, nada más para como estadística, no la traigo en presentación, pero el año pasado atendimos a 49 mujeres, 35 niños y 33 niñas. Decía Lidia aquí que el gobierno ve como un dinero tirado a la basura. Nosotros no, nosotros tuvimos 8,805 pernoctas, es decir, 8,805 servicios que prestamos a mujeres desde vestido, desde comida, desde varias gestiones que hay que trasladarse, etcétera, etcétera. Entonces, créanme que eso es costoso, sí, mucho, y que aún todavía hay gente que no cree en estos proyectos. Ahora, un poquito ahí, yo me cuestiono y lo dejo abierto, ¿no? En este trabajo yo me he dado cuenta que, contestándole al compañero que decía de los hombres, y no es que estemos en contra, no estamos, pero sí se cuestionan diferentes dinámicas que se dan. Ahí cuando las mujeres ingresan, hay un historial de separaciones, ¿sí? Se separan en diferentes ocasiones y generalmente lo que ellas responden es, él me busca. Yo les pondría a ustedes, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no entender hasta aquí? O sea, ya, en paz, déjenme, ¿sí? Y es una y es otra y vuelven a hacer otra vez este ciclo de violencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué cargarnos a nosotras de que les enseñemos que nos dejen en paz? ¿No? Yo pregunto, no sé. Y también la pregunta de los trabajos, desafortunadamente no hay proyectos, no hay programas que consideren a las mujeres de estas situaciones, sino al contrario, cuando hemos intentado, encontramos la negativa y el prejuicio, ¿no?, de que son mujeres problemáticas. Bueno, yo voy a contestar con relación a las denuncias por amenaza y por hostigamiento. Sí existe, sí está contemplado este delito en la ley, pero ya en la realidad, en la práctica, nos topamos con que las autoridades no están sensibilizadas para llevar a cabo este tipo de procesos penales. No nos quieren dar las medidas cautelares, generalmente toman estas denuncias como caprichos de la mujer porque está enojada con la pareja, les dicen que van a volver. Entonces sí nos topamos con muchos obstáculos, con muchas trabas para conseguir esas medidas cautelares. De hecho, ya en la realidad nos tenemos que esperar a la audiencia con los jueces de garantía, porque el Ministerio Público se niega rotundamente a ir a notificar al agresor y a decirle, oye, no quiero que te le acerques a la señora porque hay una denuncia de por medio. Entonces no les da la importancia. Sí está legislado, pero a la actualidad es letra completamente muerta y nos genera mucha frustración, porque la autoridad es la que es la primera que tiene contacto con la mujer que es víctima de hostigamiento, de amenazas, y es la que menos nos apoya. Sí, esa es la realidad, pero sí está legislado. Ya nada más. Y ya por último, también ver esta situación de que se nos está cargando la desintegración familiar, ¿no? O sea, gracias a la mujer que se incluyó en el trabajo, se están desintegrando las familias. O sea, yo los invitaría a que empecemos a quitar esa construcción falsa totalmente. Si bien puede decirse que es porque la mujer estamos accediendo a derechos y estamos trabajando, ¿verdad?, en empoderarnos, no en estar en contra de ustedes, pero sí teniendo acceso. Entonces, esperamos que los hombres aquí presentes se unan, porque no nada más somos feministas, mujeres, también hay hombres feministas. Gracias.
Aquí hubo una pregunta que a mí también se me hizo muy importante, que nos preguntaron que si atendíamos a la familia, ¿no? Y bueno, nosotras tratamos también ahí en el CAER, en el Centro de Atención Externa, que está en la calle Montes Apeninos, en la Cuesta, se dan talleres para ayudar a los padres y a las madres a que den un acompañamiento en la educación de los niños y de las niñas, donde no reproduzcan esta violencia. Y allí ahorita muchas dudas que tienen hasta por el uso de las redes sociales, porque ahorita hay mucha violencia en el noviazgo desde edades muy jóvenes, los niños y las niñas, y uno tiene la costumbre de decir ahorita, pero luego le preguntas a tu abuelita y se casó a los 13 años y desde esa edad empezó a vivir violencia. Entonces lo que está pasando ahorita es que se está desnaturalizando la violencia que hemos vivido por cientos de años, pero entonces está toda una crisis, que es ahí donde yo creo que todos le tenemos y todas que entrar desde donde nos toque. A veces creo que nos podemos escuchar muy agresivas al decirle a los hombres, pero créanme, al menos en lo personal, a mí me costó mucho trabajo comprender que solas no íbamos a poder y que necesitamos tender esos puentes con los hombres que tengan la voluntad de hacer un cambio. También les quiero decir que el cambio de quienes están haciendo el cambio se puede ver en el año pasado y ahorita hemos visto que algunos de los, como una generación que está cambiando, que son los jóvenes como de 17 años, que son, tuvimos 3 casos donde los jóvenes varones de esta edad, como de 16, 17 años, le dijeron a la mamá, oye mamá, lo que está pasando aquí, la dinámica que tienen tú y mi papá no es correcta, estás viviendo violencia así y así, necesitas pedir ayuda, y se volvieron totalmente aliados de la mamá, al caso que los papás se vieron totalmente desprotegidos, en quien no vieron una resonancia a sus acciones machistas, y fueron 3 jóvenes, o sea 3 familias donde ellos realmente lo observamos, lo tratábamos en reuniones de equipo. Fueron muy fáciles los procesos, claro que no son fáciles, pero fueron más rápidos los procesos de esas mujeres al tener un apoyo y estar cobijadas por los hijos varones, en vez de estar siendo señaladas y en vez de estar siendo violentadas, ¿no? Y viendo bien, es la generación de los años que tenemos las organizaciones civiles dando talleres en las escuelas, hablándole a los niños y a las niñas de la prevención de la violencia. Entonces creo que sí se está viendo un poco el resultado. Gracias.